Radio ESME presenta. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. ML Medios y Radio ESME presentan. Yo pregunto a los presentes, Forjando futuro, si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. un programa para promover la acción y reflexión en torno al acontecer político, nacional e internacional. Son nuestras, es nuestro lo que nos den. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. ¿Qué tal? Estamos una vez más en vivo en su programa Forjando Futuro. Me presento, soy Fernanda Justo, se presenta mi compañero aquí presente, que por cierto el día de hoy cumple años, así que desde estos micrófonos y desde toda la organización estamos le recibiendo deseamos felicitaciones por parte de Aldo. Claro, desde cabina también una gran felicitación aquí al conductor resignado en realidad. Y pues bueno, gracias por estarnos escuchando, David Torres. Y bueno, el día de hoy pues vamos a comenzar con algunos comentarios respecto a situaciones de hecho bastante similares a la que va a ser el tema del día. Y que tienen que ver todas, me parece, pues con una serie de como de manifestaciones masivas y de situaciones ahí como de luchas pues tal cual de los pueblos por su emancipación, que me parece que en el fondo es como las distintas maneras en las que se expresa la dominación capitalista y cómo se le hace frente, ¿no? Particularmente mencionar el caso de Cataluña, que tiene, me parece que son 3 días, en donde pues nuevamente hay una participación muy muy amplia de la gente, de hecho es verdaderamente masiva, a raíz de que desde el Estado español pues ya se dictó sentencia para los políticos y activistas que estuvieron involucrados en hace 2 años el referéndum para decidir si se independizaban o no de España. Obviamente, pues bueno, era decir o recordar, era un referéndum que finalmente, pues desde Madrid no se acepta, no se reconoce, por lo tanto, hasta cierto punto queda como simbólico. Sin embargo, refleja como esta pues lo extenso que está este sentimiento de querer tener su propia más bien de lograr alcanzar la autonomía, de ser reconocidos como un estado propio, y bueno, pues finalmente pues de independizarse, ¿no? Del Estado español, que es lo que ocurre en realidad no solo en Cataluña, sino en muchas de las regiones o las que se llaman como regiones autonómicas en España, y que bueno, pues es una situación que en algunos otros programas lo hemos abordado a grandes rasgos, que tiene incluso que ver con la propia historia de la conformación del Estado español. Entonces, en el marco del impulso a este plebiscito hace 2 años, o de este referéndum más bien hace 2 años, se persiguió y se encarceló a una serie de dirigentes y de políticos que independientemente de a quienes representan, porque muchos de ellos, hay que decirlo, no representan como a estas altas esferas de también de la burguesía catalana, ¿no? Que hasta cierto punto traen un discurso de pues por qué nosotros vamos a mantener a otras regiones de España, y un poco esta cuestión que me parece que también evidencia el que bueno, en el propio sentimiento independentista que existe en estas regiones, pues hay sus propias contradicciones y proyectos bastante
distintos, ¿no? Sin embargo, pues sí, es una realidad que pues el Estado español actuó de una manera sumamente represiva. De hecho, es más, ni siquiera es solo el encarcelamiento o la detención de estos personajes, sino que el propio referéndum se llevó a cabo en un contexto de brutal represión, ¿no? En donde se trataba de impedir tal cual a la población que ejerciera su voto, que participara. Con policías, bueno, sabemos que además la policía en España es una policía también militarizada, ¿no? Uno de los tantos residuos del franquismo, y pues entonces en ese marco es que se apresa o se detiene a estas personas, y hace, me parece que 2 días, 3 días, se les dicta sentencia ya, y más o menos va a ser un promedio de 10 años los que van a cumplir cada uno en prisión. Esto pues genera el malestar de la población, porque, insisto, independientemente de los distintos proyectos o de qué personajes en específico hayan sido detenidos, sí finalmente se entiende como una afrenta contra toda esta intención de la independencia, y además como un castigo desde el Estado español, desde Madrid específicamente, hacia los catalanes, ¿no? Entonces esto ha provocado una serie de manifestaciones, de huelgas estudiantiles y universitarias, digamos como de nuevo una marea independentista catalana en las calles, ¿no? Entonces es importante ir dándole seguimiento, porque seguramente en los próximos días pues seguiremos viendo y escuchando bastante sobre este tema, y bueno, pues es parte, ¿no? de sobre todo porque, y muchos analistas lo dicen, finalmente en España esto de que el franquismo acabó pues es simplemente un decir, ¿no? Porque desde el propio gobierno está muy marcado esta forma de gobernar, ¿no? Y este autoritarismo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, pues sí, esto respecto a lo que está ocurriendo en Cataluña. No sé si quieras decir algo al respecto. Bueno. Otra noticia que queremos dar al día de hoy, pues es los ataques que siguen sucediéndose, o que sigue más bien perpetrando el ejército turco en la región conocida como la Rojava. Ya lo hemos mencionado en programas anteriores, esta región donde habita, bueno, de manera inicial una serie de kurdos que lograron ahí organizarse a partir de los principios de lo que se denomina confederalismo democrático, y que en esta región al norte de Turquía, colindando con Siria, pues lograron detener los ataques del Estado Islámico. En algún momento tuvieron cierto apoyo por parte de Estados Unidos, precisamente por estar conteniendo los ataques del Estado Islámico. Ya lo decíamos la semana pasada, como a partir del anuncio de Donald Trump de retirar las tropas de esta región, se da un poco como luz verde al gobierno de Erdogan, del presidente turco, para iniciar nuevamente este ataque contra kurdos, aunque no son ya solo kurdos los que habitan ahí, sino personas de distintas nacionalidades que pues vienen o que están conviviendo sin mayor problema, y ahora lo que se están enfrentando pues es a esta terrible fuerza militar con la que sin duda cuenta Turquía a partir de bombardeos. Lo que se está haciendo ahí es pues lo que se conoce como un crimen de lesa humanidad, es decir, que daña a la humanidad en su conjunto como tal, debido a que pues está atacando en una proporción increíble. A pesar de esto, pues siguen resistiendo las milicias kurdas, destacándose sobre todo los batallones de mujeres, y ellas mismas mencionan que realmente ahorita como aliados únicamente tienen a las montañas, y pues se han venido ya desarrollando diferentes acciones de solidaridad en distintos países, incluso aquí en México y en Guadalajara, pues precisamente para visibilizar, porque aun cuando sabemos que la ONU pues no es como que el mejor de las instituciones que realmente defiende la paz mundial, como dice hacerlo, pues el que la ONU se pronuncie al respecto pues pudiera al menos frenar un poco los ataques por parte de Turquía. Quizá nada más mencionar, ¿no?, que también en los últimos días, al menos hasta donde se llegó por parte de varios de los referentes de los kurdos, un acuerdo con Rusia y con Siria
con los gobiernos de Rusia y de Siria para enfrentar de alguna manera esta invasión de Turquía en los territorios, ¿no? Y que ellos mismos lo plantean como un acuerdo específicamente militar y que tiene como en el centro pues la intención de priorizar la vida del pueblo del pueblo kurdo, ¿no? Es decir, como reconocer que bueno, no es como una alianza a gusto, ¿no? A modo, sino por necesidad, ¿no? Sí, no es por coincidencia ideológica con ninguno de esos gobiernos, sino pues simplemente por salvar la vida. Ajá, exacto, ¿no? Y pues en el mismo tenor también mencionar, quizá en algún otro programa lo podamos profundizar más con mayor información, pero también en Haití tienen ya 3 meses manifestaciones sumamente masivas, de una represión también sumamente brutal. Ha habido bastantes muertos en estas protestas y tienen como objeto tratar de tumbar al actual presidente, ¿no? Que en realidad, bueno, sabemos, no solo es eso, de hecho es también exigir la salida de la propia MINUSTAH, las misiones humanitarias justamente de la ONU, y que tienen a la población de Haití en una situación sumamente precaria y además como, bueno, literalmente son simplemente como una maquila para Estados Unidos y para algunas empresas específicas, ¿no? Bueno, me parece que es bien importante, además mencionar que tanto el caso de los kurdos, aunque con ya, digamos, menor que en el caso de Haití, hay prácticamente un silencio internacional verdaderamente indignante, ¿no? Sobre todo porque sabemos que cuando son países que de alguna manera resisten a ciertos designios de la política neoliberal de Estados Unidos, luego el foco está ahí, hay una insistencia en la cuestión de los derechos humanos, hay una condena internacional a sus gobiernos, hay presiones por todos lados, vamos, hasta conciertos organizados para poder llevar la paz a estos lugares, y en cambio en el caso de esos lugares en donde es la propia, bueno, es este sentimiento de lucha contra ese imperialismo, es esta lucha por la autonomía, es esta lucha contra justamente las políticas neoliberales y demás, pues simplemente se les ignora, se construye un muro de silencio alrededor de ellos y pues las cámaras están por otro lado, ¿no? Entonces en el caso de los kurdos, específicamente Rojava, me parece que ha sido en parte esta alianza que han venido construyendo, sobre todo las compañeras con diferentes referentes a nivel internacional y particularmente de América Latina, lo que ha logrado ir rompiendo el cerco, ¿no? Y que en el caso de Haití hace falta todavía pues echar la mano también en visibilizar este tipo de cuestiones, porque insisto, ¿no? Por ejemplo, toda esta semana tuvieron una serie de movilizaciones en donde era el lunes movilización nacional contra tal cosa, ¿no? El martes era paro en diferentes sectores, ¿no? El miércoles era funerales por los asesinados por la policía y la represión en general en contra de estas protestas, y para el día de hoy y para el día de mañana un llamado a una insurrección generalizada, ¿no? Entonces me parece que sí, por lo menos el intentar estar al pendiente y pues en medida de lo posible también hacer pronunciamientos de solidaridad, de respaldo contra cualquiera de los pueblos que legítimamente luchan por su emancipación, ¿no? Y por su autodeterminación finalmente, que además es lo que atraviesa a los 3 ejemplos que hemos dado. Y bueno, pues justo me parece que en esta misma línea le entramos al tema del día de hoy. Seguramente quienes nos escuchan pues están más o menos empapados de todo lo que ha venido ocurriendo en Ecuador. Ha sido, me parece que una de las movilizaciones recientes a nivel internacional como más impactantes también, además por lo logrado o por lo rápido en que se logra algo, aunque también con una intensidad pues muy particular, ¿no?
Pues en contexto, decir que todo, o bueno, aparentemente comienza, porque en realidad, y me parece que eso es parte de lo que iremos diciendo, en realidad es consecuencia de una serie de situaciones en las que incluso no solo está involucrado el gobierno particular de Lenín Moreno, sino hasta de Rafael Correa y la historia política del Ecuador, pero todo comienza en... Sí, igual a pesar de que quizás la mayoría esté como familiarizado con eso, creo que no está de más hacer como algunas, pues no sé, recordar que finalmente el actual presidente de Ecuador, Lenín Moreno, pues es el sucesor de Rafael Correa, que gobernó durante 10 años en un país en el que pues realmente se vuelve complicado el gobernar durante estos periodos ininterrumpidamente, debido precisamente a que el pueblo ecuatoriano pues resiste a medidas políticas como las que ahora trató de implementar Lenín Moreno. Lenín Moreno entonces supondría que seguiría un poco la línea de Rafael Correa, de estos llamados gobiernos progresistas que hacen o que implementan algunas políticas para distribuir la riqueza o para al menos garantizar algunos accesos satisfactorios mínimos a la población. Sin embargo, desde la llegada a la presidencia de Lenín Moreno comienza a verse un giro de timón, un mayor apoyo a las políticas del neoliberalismo, y esto se ve cristalizado sobre todo hace unos días, cuando a partir de un préstamo del Fondo Monetario Internacional, un préstamo por 4.200 millones de dólares, se implementan políticas que se denominaron como paquetazo, donde de lo primero que empezó como a levantar la indignación popular fue el decreto 883, mediante el cual se eliminaba el subsidio a los combustibles, y esto traía como consecuencia un aumento aproximado del 120% en los mismos, con potencialidades de incrementos pues bastante fuertes, tanto en el transporte público como en general para todos los bienes y servicios, debido a pues que se requieren de combustibles para el transporte de los mismos. Sin embargo, otras medidas también que incluye este paquete pues es la reducción de días de vacaciones, sobre todo para empleados públicos, reduciéndolo de 30 a apenas 15 días al año, una proyección de despidos igual de empleados públicos que hacia el final del año alcanzaría a 10.000 servidores públicos, además de disminución tal cual sustancial de los salarios, adicionales a la disminución que ya tiene de por sí por el IVA, de un 20%, así como en general menores prestaciones sociales. Incluso la entrega de un día de salario al Estado para ir cubriendo este tipo de fondos que necesitan, ¿no? Que también decir, ¿no? Muchas de las medidas que incluía el decreto tienen que ver con la flexibilización de la fuerza laboral, ¿no? Y que es de alguna forma como bien claro cuál es el objetivo justamente de las políticas del Fondo Monetario Internacional en ese sentido, ¿no? Y que se presenta estas medidas económicas, sobre todo con un discurso de que lo que se pretende es mitigar una potencial crisis económica, de que el Estado pues ya no tiene las capacidades para mantener pues tal cual los servicios como se encuentran actualmente en Ecuador. Iremos desglosándolo más adelante, pero bueno, de manera inicial entonces quienes salen a manifestarse o quienes dicen que van a salir a manifestarse son sobre todo empleados de transporte público. Sin embargo, hay una negociación con varios de estos grupos y muchos de estos desisten de levantar un paro o de iniciar una huelga más bien. Sin embargo, comienzan a sumarse otros sectores como trabajadores o agrupados o no en sindicatos, en centrales sindicales, estudiantes, y comienzan a agruparse también el movimiento indígena, que es muy importante en Ecuador, que nuevamente lo demostró en esta jornada de protestas, y que ya lo había demostrado en periodos anteriores, donde se había depuesto, por ejemplo, a 3 presidentes por este mismo tipo de políticas impopulares. Como ya mencionaba Fernanda, pues es de llamar la atención la fuerza de estas protestas. El propio gobierno ecuatoriano ya sabe de la capacidad de movilización que tiene el pueblo en Ecuador, y debido a ello pues se adelanta, por así decirlo, Lenín Moreno, y emite un decreto de un estado
estado de excepción que le permitiera hacer uso indiscriminado de la fuerza pública. Sin embargo, la población y sobre todo los sectores indígenas, lejos de amedrentarse ante esto, pues continúan con su levantamiento en muchas ciudades de Ecuador, comienzan una caminata hasta la capital Quito, al grado de que ante esta presión popular, pues opta el presidente Lenín Moreno por huir literalmente a la ciudad de Guayaquil, que es como el reducto más conservador en Ecuador, donde hay presencia pues los principales grupos de esta pequeña burguesía nacional. Y pues comienzan lo que se hacen llamar enfrentamientos, que en realidad pues no es otra cosa más que el ataque al pueblo por parte de las Fuerzas Armadas y pues la respuesta natural de defensa que tienen los mismos, que tiene el pueblo. Es realmente alarmante el saldo que deja estos supuestos enfrentamientos. Las cifras oficiales hablan de alrededor de 1.340 heridos, de más de 1.000 detenidos. Hay 7 personas que mueren, que son asesinadas, alrededor y más de 100 periodistas también agredidos por cubrir este tipo de levantamientos. Que también mencionar, ¿no?, que una de las cuestiones que avivó más la protesta fue justamente la declaración del estado de excepción, es decir, ya lo comentabas, los primeros en irse a paro o a huelga son sobre todo los trabajadores del transporte. Ellos mismos habían decidido pues no continuar con el paro. Sin embargo, cuando se declara al día siguiente el estado de excepción, un montón de trabajadores de sectores populares empiezan a fortalecer las protestas, y me parece que eso también fue un mal cálculo de estos que luego hacen también los gobiernos, ¿no?, en donde justamente se apuesta por el terror, se apuesta por desmovilizar a partir del miedo, de la represión abierta a determinados cabecillas, líderes, dirigentes, etcétera, y que sin embargo tras obtiene como una reacción totalmente contraria, donde cada vez más personas se empiezan a sumar. Es la población incluso sobre todo desorganizada, ¿no?, la que no pertenece a organizaciones, la que no pertenece a sindicatos, la que va a sostener las barricadas en cada una de las ciudades, los enfrentamientos directos con la policía. Y esto pues hace que también la propia represión se recrudeza y se extienda, ¿no? Un resultado de esto son las cifras que ya diste, que además es todavía más alarmante teniendo en cuenta que únicamente fueron 10 días de protesta, ¿no? Entonces, que si esto continuaba, también la represión parecía, es más, no parecía, estaba escalando. Justo un día antes de llegar a una solución, se había declarado nuevamente un toque de queda y la militarización abierta de la población, de las calles, ¿no? Que en realidad pues ya estaba puesto en marcha con esto del estado de excepción, pero que es nuevamente como este mensaje al pueblo, ¿no? De pues aquí quien mando soy yo, quien tiene la fuerza soy yo, y pues te vas a doblegar porque te vas a doblegar, ¿no? Sin embargo, pues al final no ocurrió tanto así. Ya lo iremos también desglosando. Pero me parece también importante mencionar, ¿no?, como el papel por un lado de del movimiento indígena, ¿no?, que ya lo decías, en prácticamente también 10 años logró deponer a 3 presidentes. Sí, un poco como antecedentes, en 1995, pues el que era entonces presidente de Ecuador, Abdallah Bucaram, decreta un incremento en el precio del gas de uso doméstico. Se suscita una situación similar. En aquel momento pues el gobierno no es como capaz de resistir el embate popular y tiene que salir el presidente. 5 años después, en el año 2000, igual, el presidente Jamil Mahuad, no sé si se pronuncia así su apellido, pero en fin, ante una crisis económica, lo que hace es realizar un rescate bancario y dolariza la economía del Ecuador. Nuevamente, pues las protestas lo hacen tener que salir de la presidencia, y en 2005, Lucio Gutiérrez nuevamente hace ajustes económicos, precisamente de la mano del Fondo Monetario Internacional, y declarando que su mejor aliado era Estados Unidos, y pues las protestas igual lo hacen salir. Y es posterior a este periodo que llega a la presidencia Correa, que sí
comienza a implementar algunas políticas de corte social y esto le permitió pues permanecer en la presidencia de 2007 a 2017, no sin bastante oposición por parte del sector popular, sobre todo de los pueblos indígenas, y no sin serias contradicciones en sus propias políticas. Vamos, incluso, ¿no? Reconozco el propio Lenín Moreno fue su vicepresidente durante 6 años, ¿no? Y muchos de lo que... Ahí hay incluso un debate interesante porque hay quienes, por ejemplo, tildan de traidor a Lenín Moreno y hay quienes dicen que pues no, que en realidad si se observa cuáles eran las políticas, ya no digamos de Correa en general, ¿no? Pero particularmente también las posiciones políticas de Moreno, obviamente hay una continuidad, ¿no? Y ya llegando a la presidencia es muy claro el mensaje que manda de pues vamos como recuperando el rumbo, ¿no? que aparentemente habría perdido Ecuador al ser parte del bloque de los llamados gobiernos progresistas en América Latina, y empieza de entrada a abandonar determinados esfuerzos como el ALBA, como el Mercosur, etcétera, y a girar hacia las políticas del Fondo Monetario Internacional, colocarse como un aliado de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Incluso una de las primeras acciones que realiza el gobierno de Moreno, que justo va a ser como en un deslinde con el gobierno anterior, va a ser la persecución del propio Correa en estas nuevas formas, ¿no? de judicialización que están utilizando para de alguna manera descabezar también a la oposición electoral, ¿no? El caso de Lula o de Dilma es uno, el caso de Kirchner es otro, y este caso de Correa también de alguna manera se intentó pues, llevar a cabo, ¿no? Entonces me parece que también era ya de entrada un mensaje y que esto también para entender que las protestas de la semana anterior pues no surgieron de la nada, ¿no? No fue nada más el decreto, no es nada más el paquetazo, que obviamente sí, la mayoría de la población, como en todas las situaciones, responde a partir de ese golpe inmediato al bolsillo, pero que en realidad había ya una situación de descontento que se venía acumulando y particularmente, por ejemplo, en el caso de los pueblos indígenas es más claro porque aparentemente no hay una afectación, al menos no por ejemplo, no en los niveles que con los sindicatos o con los empleados públicos, ¿no? Y sin embargo hay una comprensión bien de fondo de, por un lado, pues bueno, obviamente todas estas medidas afectan al conjunto de la población porque pues, no puedes como aislar el que, bueno, unos toman el transporte, el propio, no sé, la transportación de los alimentos, etcétera, afecta a todos, ¿no? Pero por otro lado también porque hay una crítica de fondo a cuáles son las políticas del extractivismo, el arrebato de los territorios, de la mercantilización de la vida, etcétera, de la propia mercantilización de su cultura, de la eliminación de sus identidades, etcétera, que son muy similares a las que ocurren en prácticamente todos los países de América Latina y que son también elementos que de alguna manera contribuyeron a la masiva participación del movimiento indígena, que otros, también es interesante decirlo, hablan de cómo las propias bases superaron a las dirigencias, ¿no? Si bien a nivel nacional, digamos, la organización que de alguna forma como que dirigió todas las protestas fue justamente la CONAIE, que es en la que se agrupan los pueblos indígenas, pero de lo que se habla es que los propios dirigentes tuvieron que asumir como este trabajo, esta tarea, gracias a la presión de las propias bases movilizadas, ¿no? Entonces esto también me parece que es bastante sintomático. Nos vamos a un primer corte musical y regresamos. No olviden que pueden seguirnos en redes. Estamos en Facebook como PT Jalisco y estamos al pendiente de sus comentarios en nuestras redes sociales o en la página de www.mlmedios.com. En un momento regresamos con Forjando Futuro. En la ciudad de los sueños donde nunca ha habido dueño y la gente se mira al pasar. No hay mierda King ni mierda Donalds, tampoco culo cola y las calles las ponen a una hora más normal. En la ciudad de
fusilan fumadores, las horas puntas son las de la siesta y botellón, y la paz reinó y el amor venció, y qué bonito el cuadro me quedó. En la ciudad de los sueños no hay soldados ni banqueros, y a los viejos se les mima sin dudar. Los juzgados son viveros, las iglesias son museos, y el único partido es el del equipo local. Y la paz reinó y el amor venció, y felices dormían sin temor. Y la paz reinó y el amor venció, y a las perdices nadie se las comió. Sanidad y conocimiento son derechos que nunca hay que pagar. No se hacen contratos basura, se persigue la usura. La cultura no es negocio ni es el arma para mandar. En la ciudad de los sueños no hay sida ni pedigüeños, corte inglés, parquecito para jugar. No se hacen vallas antimoros, tampoco matan toros, y en los atascos se hace gala de muy buen humor. La ciudad despertó y el dueño volvió, y los sueños se fueron al cajón. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado, y los sueños cumplieron su misión. En la ciudad de los sueños. Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal, comer era subversivo para el señor militar. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Eran actos de violencia, la alegría popular. El pueblo tiene paciencia, dijo un señor general. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Estudiar era pecado, clandestino era saber, porque cuando el pueblo sabe, no lo engaña un brigadier. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Prohibiremos la esperanza y prohibido está nacer. No será mucho, almirante. Faltaba más, coronel. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Y al país lo remataron, y lo remataron mal.
lo partieron en pedazos y ahora hay que volverlo a armar. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Y ahora el pueblo está en la calle a cuidar y a defender esta patria que ganamos, liberada debe ser. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Liberación, 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 Estás escuchando Forjando Futuro. Ya regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Forjando Futuro. Y bueno, a ver. Y bueno, continuando con el tema, mencionábamos antes de irnos al corte que pues no es como que estas protestas se hayan detonado simplemente por el paquetazo o que la situación caótica se haya detonado simplemente por el paquetazo, sino que es un proceso que pues, ya venía sucediendo en Ecuador y que viene sucediendo en prácticamente todos los países y es aún más severas las consecuencias en los países de América, por ejemplo, o de África, en el llamado tercer mundo. Decía antes de irnos al corte, bueno, de este periodo en que pudo estar Correa en la presidencia, en el que se presentó su gobierno como de algunos progresos sociales. Sin embargo, parte de lo que permitió estos progresos sociales fue también la capacidad económica que en ese momento tenía Ecuador, sobre todo a partir de la venta de las llamadas commodities, estas materias primas o productos poco procesados que se cotizan a un precio promedio en el mundo independientemente del país del cual provengan. Entre las principales commodities cuyo precio alto durante el gobierno de Correa permitió cierta estabilidad económica, pues estuvo el petróleo, el plátano, el cacao, y bueno, algunos otros cultivos sobre todo. Sin embargo, ya hacia 2014 comienza a disminuir el precio de estos artículos y entonces se comienza a ver ya también la necesidad de hacer estos ajustes económicos. Además, pues ya decíamos que desde el año 2000 la economía en el Ecuador está muy dolarizada, es decir, el dólar es casi como moneda corriente y los precios fluctúan conforme a las fluctuaciones del dólar. Esto pues lo que hizo fue también disminuir el precio de los productos manufacturados dentro del país y no así de los que se exportan, agravando esto la crisis. Además, en este periodo que tuvo Correa de 10 años, pues sí, el acceso a recursos a partir de las commodities permitió pues incrementar el gasto público y este gasto público en gran medida fue aprovechado por la burguesía tanto nacional como internacional. Se emprendieron algunos proyectos de infraestructura y pues bueno, dando contratos a constructoras y prestadoras de servicio en general. Además también esta ligera, al menos bonanza económica, pues permitió la incorporación de un número creciente de trabajadores al sector público. Una vez que disminuyen los ingresos del país, pues se complica el que se mantenga en función todo este aparato gubernamental. Entonces es algo que independientemente de que fuera Lenín Moreno o fuera Correa o fuera alguien más el que estuviera en la presidencia,
pues iba a detonarse esta crisis. Quizás la salida sí hubiera sido ligeramente distinta si hubiera estado Correa con respecto a Lenín Moreno, pero finalmente la crisis ahí está. Y también la crisis es parte de que durante este gobierno progresista, como ha ocurrido en general en los gobiernos de América Latina, pues no se tocó los intereses realmente del capital. Lo que se hizo fue únicamente pues esa pequeña bonanza económica, distribuirla de manera pues que beneficiara a algunos sectores populares, pero sin arrebatarle realmente a los capitalistas pues la inmensa riqueza que estos manejan. Sí, que eso me parece importante de recalcar, ¿no? Cómo Ecuador es parte de lo que ocurrió en general en los gobiernos llamados progresistas, en donde aprovechan una situación previa a la crisis del 2008, sobre todo, aunque bueno, en el caso de Ecuador, digamos, se prolonga, pero que vamos, es un poco el residuo, ¿no? de esta propia crisis, en donde tienes efectivamente como estos altos precios de las commodities, tienes además a China invirtiendo cantidades inmensas en América Latina y de alguna manera también como sosteniendo este crecimiento de los gobiernos como un poco más populares, ¿no? Y que particularmente se reflejó en determinados programas sociales, ¿no? En, ya lo decías, una serie de infraestructura, de incorporación de trabajadores sobre todo al mercado público, bueno, al sector público de la economía, y en el alza también de salarios, en una cierta alza en general de lo que gana toda la población, pero que no tocó para nada la distribución de la riqueza, es decir, había más riqueza para poder repartir a todos, pero con la misma desigualdad, ¿no? De hecho, incluso se puede decir que hasta en determinados casos aumenta la desigualdad de lo que se reparte, ¿no? Pero porque había más dinero para repartir. Y es el mismo caso que ocurrió con Lula, es el mismo caso que ocurrió en Argentina, y que pasada esta época de bonanza, pues empieza a ser más difícil, y obviamente ahora sí los gobiernos empiezan a verse con digamos, entre la espada y la pared, porque o profundizan los procesos de politización, de organización popular y de apoyarse en las propias organizaciones del pueblo para poder profundizar o para poder seguir desarrollando un modelo distinto al que propone Estados Unidos, o finalmente pues terminan pactando con ellos, ¿no? Y lo que ha hecho o lo que hizo la mayoría de ellos ha sido pactar con el propio Fondo Monetario, con Estados Unidos, con la OCDE, etcétera. Y esto también es parte de lo que empezó a generar las distintas protestas en contra de, por ejemplo, de Correa, o en el caso de Dilma, también de Dilma, ¿no? Varias de las protestas que de alguna forma marcan también como el fin de este llamado ciclo progresista fueron todavía en el periodo de Dilma de Dilma en Brasil, de Correa en Ecuador, incluso pues todavía actualmente de Evo Morales en Bolivia, ¿no? Sí, el caso de Argentina, pues del desencanto de la población argentina reflejado en las elecciones, hacia estos gobiernos progresistas, y que sí se ve reflejado en la llegada de Macri a la presidencia, pues también el descontento con el gobierno progresista, específicamente de Dilma, que después del impeachment y demás, pues permite que llegue un personaje como Bolsonaro. Y entonces, bueno, en algunos de los análisis que se hacen, pues está precisamente esta cuestión de que los gobiernos progresistas no lograron ofrecer una salida real a la crisis, a las condiciones de la población. Entonces hay un poco un desencanto que permite la llegada por la vía democrática de las derechas, pero sin embargo, pues estas derechas también se están encontrando ya con una fuerte resistencia, digo, bastante fuerte en el caso de Ecuador, en el caso de Argentina, pues nuevamente el electorado parece que gira un poco hacia esta izquierda, hacia este reformismo, y en el caso de Brasil, pues también comienzan, o bueno, más bien desde la llegada de Bolsonaro hay una serie de los procesos en contra de Bolsonaro. Y aquí la otra cuestión es, por ejemplo, en el caso de Argentina, que pues va a llegar ahora nuevamente un gobierno que se dice de izquierda,
pues tampoco este gobierno, ni siquiera en el discurso, se está pretendiendo ir más allá de lo que ha ido anteriormente, entonces tampoco se convierte en una salida real. Que también es interesante como, por ejemplo, igual, ¿no? Como parte de los elementos del análisis es identificar, por ejemplo, este periodo que de alguna forma fue, se podría decir que más o menos extenso, ¿no? De los gobiernos progresistas para que pudiera, hasta que llegaron a estas crisis en donde la propia población opta por regresar incluso a derechas sumamente conservadoras, y que sin embargo las derechas ahora en el poder se ven todo con un, digamos, como con un periodo todavía más reducido, antes de que les explote la crisis, ¿no? Es decir, prácticamente llegando les explota la crisis. Ajá, y esto es por las propias políticas que empiezan a desarrollar, ¿no? Porque de alguna forma los gobiernos llamados progresistas, y que incluso podríamos catalogar dentro de estas políticas que suelen impulsar al propio gobierno de López Obrador, porque es muy similar en muchas cosas, que llegan como con este... no sé, este doble discurso más popular sobre todo. Pero además este doble discurso y este doble juego de tratar de tener contentos a todos, ¿no? Pero que es evidentemente una cuestión imposible. Entonces, ¿cómo haces para realmente responderle a la población al tiempo que impones las mismas políticas que te están mandando desde organismos como el Fondo Monetario Internacional, y que ya sabemos que, la propia llegada, la propia llegada del neoliberalismo tiene que ver con ese paquete de medidas que además se presentan como la única salida para poder avanzar en los países, ¿no? Para poder enfrentar las crisis, para poder más o menos desarrollar una cierta economía, ¿no? Aguantar ahí como que el que se quede sin dinero el Estado, etcétera, que finalmente en el fondo es subordinarlo todo al propio mercado, ¿no? Porque de lo que se trata es de que el mercado esté bien, y pues habrá que hacerlo con sangre, sudor, lágrimas y lo que sea, ¿no? Y el pueblo es el que tiene que asumir como todos estos costos, y lo más relevante del caso de Ecuador es que justamente se manda un mensaje de que sí se puede frenar todo esto, ¿no? Y que ya, digamos, aterrizando a lo último que ocurrió, es que el principal derrotado de las movilizaciones en Ecuador fue el Fondo Monetario Internacional. Tú bien lo decías, bueno, hay una maniobra, se puede decir, del propio Lenín Moreno de acceder a derogar el decreto que se había impuesto, pero justo por estarse viendo en una crisis de gobernabilidad tan profunda que en cualquier momento no solo era caer que se diera marcha atrás al paquetazo, sino que cayera el propio gobierno de Lenín Moreno. Entonces en una especie de negociación prefiere echar para atrás ese paquetazo, pero el mensaje hacia la población, o sea, cualitativamente lo que se ganó con las movilizaciones me parece que sí es importantísimo, y sobre todo lo menciono porque incluso en estos días, y creo que es correcto, ¿no? Hay que dudar, hay que estar al pendiente, porque finalmente el acuerdo final fue echar abajo este decreto 883, pero trabajar en uno nuevo, y obviamente no podemos, me parece, pensar que ese uno nuevo va a ser creado realmente desde el pueblo, que va a ser ignorando las presiones del Fondo Monetario, etcétera, porque el gobierno de Lenín Moreno también se debe a estos organismos internacionales, y está ahí porque ellos lo permiten y porque les es funcional, ¿no? Como la mayoría de los gobiernos en el mundo, y especialmente en los países que son económicamente y políticamente dependientes, como lo es América Latina y como lo es África y como lo son regiones de Asia, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que claro que hay que estar al pendiente. Incluso en estos días, hoy mismo estuvieron ya saliendo diferentes denuncias de que si hay una cacería de brujas, si hay una persecución a dirigentes sociales específicos. Están allanando sus casas, los están llevando detenidos, y que precisamente lo que logró, o más bien lo que obligó al presidente a sentarse a negociar, pues fue la protesta callejera. Entonces, creo que no es
es una historia que ya esté cerrada, sino al contrario, porque donde ahora se supone que se va a discutir este nuevo paquete económico, pues es en las instancias gubernamentales, donde pues es toda esta élite gubernamental, dirigida desde el Fondo Monetario Internacional, quien pone ahí las reglas, por decirlo de alguna manera. Entonces creo que el reto para la población ecuatoriana sigue ahí en que pues se siga haciendo presión popular para que pues las medidas al menos no afecten tanto a la población, porque en declaraciones de las mismas protestas pues se mencionaba que en realidad lo que está de fondo pues no es simplemente el aumento sí o no a los combustibles, sino toda esta serie de medidas económicas que van más allá de lo puramente monetario, sino que terminan afectándonos a generaciones enteras respecto a la manera en que vivimos. Cuestiones como las pensiones, cuestiones como la flexibilización laboral, que ya en México las estamos padeciendo, pues lo que se pretende en Ecuador es precisamente poner un freno a estas medidas y incluso migrar hacia otro tipo de políticas, que es a lo que le tuvo miedo tanto Lenín Moreno como el Fondo Monetario Internacional, y por eso dicen, bueno, preferemos ceder negociar antes que perderlo todo. Claro, y que incluso dentro de las propias protestas las consignas eran como bien claras, ¿no? Había un montón de, por ejemplo, de carteles y demás que decían el pueblo manda, fuera el FMI, ¿no? De hecho, más que en sí mismo el gobierno o el paquetazo, ¿no? Era esta crítica a las políticas que desde el Fondo Monetario Internacional se vienen imponiendo, y que me parece que es una discusión que se tiene que seguir haciendo no solo en Ecuador, sino en el conjunto de nuestros países. Justo en el marco de las protestas en Ecuador, por ejemplo, sale López Obrador a decir que el Fondo Monetario Internacional ya no es tan malo, ¿no? Que tiene otras políticas, que ya cambió, ¿no? Entonces un poco es este coqueteo a estos propios organismos de, bueno, pues nosotros estamos en la vía de llevar a cabo sus recomendaciones, ¿no? Recomendaciones entre comillas, porque sabemos que son imposiciones. En la propia Argentina, las últimas jornadas de protestas más fuertes en contra del gobierno de Macri tienen también un vínculo muy profundo con un rechazo a las políticas que está imponiendo el Fondo Monetario Internacional. Incluso una de las mayores crisis que se le vino a Macri fue precisamente la crítica del pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional, y que la población en Argentina salió a las calles a decir no queremos pagarle al Fondo Monetario Internacional. Entonces me parece que tanto lo de Ecuador como diferentes situaciones que se están dando, sobre todo en América Latina, sí muestran esta crisis, este callejón sin salida en el que está en este momento el neoliberalismo, y que está buscando de qué manera salir, ¿no? Que obviamente pues en algunos casos, lo hemos dicho en otras ocasiones, pues opta por estos gobiernos como con un discurso más popular, incluso con políticas que pueden ir mediando entre políticas neoliberales crudas, ¿no? Y políticas asistencialistas, de este supuesto estado de bienestar que en realidad necesita desmantelar el propio neoliberalismo, ¿no? Y por eso me refiero a esto como un callejón sin salida, porque creo que de alguna forma es como, bueno, lo hemos estado diciendo todo el programa, ¿no? El capitalismo finalmente termina en la crisis, pues, entonces eso no lo pueden evitar, y sin embargo me parece que entonces el principal reto es qué construimos distinto a esto, ¿no? Cómo podemos impulsar estas movilizaciones, cómo retomamos las lecciones de casos como el del Ecuador, que yo sostengo seguramente va a volver a dejar bastante que hablar en próximos, en un mediano o corto plazo incluso. Yo no creo que vaya a quedar ahí, sobre todo por la debilidad política que ya demostró tener el propio gobierno de Ecuador, y que eso es un mensaje, además de entrada, de aliento para los propios procesos, aún siendo electorales, que va a haber este año en Argentina, en Uruguay y en Bolivia. Pero más allá de eso, sobre todo me parece que es un mensaje de que las luchas se ganan en las calles, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues simplemente como el plantear, el que abramos estas discusiones, obviamente
obviamente el estar atentos particularmente a lo que ocurra en estos países. En el caso particular de Ecuador, siguen ahí latentes dos demandas bien específicas, que era la renuncia de la secretaria de Gobernación y del secretario de Defensa, porque fueron los principales involucrados en las represiones que se llevaron a cabo, y la propia justicia de entrada para los asesinados, pero pues también la libertad inmediata de los presos, la reparación de daños de los heridos, etcétera, ¿no? Entonces son todavía cuestiones que están ahí abiertas, que están sobre la mesa y que obviamente no, me parece pues que tras esta experiencia de lucha, porque finalmente todas estas situaciones son eso para los pueblos, no se va a quedar ahí, ¿no? Entonces, simplemente como decir eso y pues volver a hacer el llamado, ¿no? A que pues en realidad al Fondo Monetario Internacional y a sus políticas las tenemos que expulsar de todos nuestros países, ¿no? Y ya. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, les agradecemos a quienes nos estuvieron escuchando y les invitamos a volvernos a escuchar la próxima semana. Recordar, nuestras retransmisiones son los viernes a las 12 del día por Radio ESME. Ya, adiós. Forjamos futuro organizándonos, resistiendo, escuchando y caminando. Forjamos futuro cuando decidimos no soportar más la realidad que nos imponen y decidimos transformarla. Les esperamos en la próxima emisión.